Los automóviles a escala que presento en esta ocasión son un Bugatti T35B de 1928 de Burago. La empresa tenía su sede en Burago di Molgora, donde se fabricaron todos los productos entre 1974 y 2005. En 2006, Mai Jeong Group, con sede en Hong Kong, también propietario de las marcas Maisto y posteriormente Polysteel, adquirió los derechos de la marca Burago, trasladando su producción a China. Así que, amigos, no están comprando autos italianos, son chinos. Este modelo está en escala 1.43 con una bella presentación y magníficos acabados desde cualquier punto que se le vea. Destacan sus interiores por el gran detalle que tienen. Los otros modelos son 3 Bugatti tipo 41 que compré por error, pues en la foto me hicieron pensar que eran modelos diferentes. El más pequeño tiene acabados básicos, no tiene marca, chasis sin ningún detalle, está en una escala 1.43 y su presentación es apenas suficiente. El segundo es un modelo 1.32 bastante más detallado y acabado con buenos interiores. El motor abre y es una muy buena copia del motor original, así como los interiores y los detalles externos. Tampoco tiene marca de fábrica, pero es un buen modelo. El más grande pertenece a la fábrica Sólido, con 90 años de existencia, cuyo detalle y calidad son muy buenos, pero no excelentes. Por ejemplo, las puertas no abren. Es difícil ver la parte de la carlinga, el detalle externo y el tablero y la parte del conductor y chasis son bastante fieles. En varios lugares encontré que esta marca tiene detractores. Es una escala 1.18, fue hecho en Francia y es un modelo relativamente caro. Historia de Bugatti modelos originales. Ettore Arco Isidoro Bugatti, creador de la firma de automóviles que lleva su nombre, nació en Milán en 1881. Su padre Carlo Bugatti le permitió a Ettore seguir sus estudios con comodidad económica. En el ambiente artístico que lo rodeaba, se inclinó hacia la industria de la automoción, la cual convirtió en todo un arte. El primer producto comercializado por Ettore fue en 1899, un cuadriciclo con un motor a gasolina en cada una de las ruedas traseras. Hombre extravagante, prepotente y altanero, pero siempre de buen gusto, exigente y perfeccionista. Estas características se le permitieron alcanzar metas casi desde la nada. Tuvo que recurrir al conde Guglielmi para construir un coche con motor de 4 cilindros, siendo considerado el coche más rápido del mundo al llegar a los 65 km por hora. En 1902, el barón Eugenio de Dietrich, propietario de una fábrica en Niederbronn, Alemania, le ofreció una ventajosa oferta para contar con sus servicios con una paga extra por cada coche de competición. Bugatti de esta manera se trasladó a Molsheim, Alsacia, para luego adoptar la ciudadanía francesa, aunque el contrato de colaboración duró poco tiempo. Tras su paso por las tierras alemanas, Ettore Bugatti vuelve a Francia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. En plena guerra, tuvo que trasladarse a Italia, donde colaboró con tecnología para los ejércitos francés y norteamericano. Tras obtener altas ganancias con sus negocios, Bugatti pudo reabrir sus puertas en Alsacia, para luego mudarse a París en 1936 y así empezar la época de gloria de la fábrica. En 1999 se cumplieron 100 años desde que Ettore Bugatti construyera su primer automóvil. Si bien a lo largo de su vida la cantidad de unidades construidas por él solo alcanzó la módica cifra de 7.950 ejemplares, más algunos cientos más de diseños realizados y construidos por terceros, pues era práctica común usar carroceros.
Por eso existen tantas variantes de cada modelo. Es notable que proporcionalmente hoy sobrevivan en el mundo más unidades de Bugatti que de cualquier otro constructor y su cotización alcanza cifras millonarias. La razón, indiscutiblemente, fue su gran calidad de construcción e ingeniería. La década de los años 20 fue para Gatti su consagración en las pistas. Construyó numerosas versiones de carreras que participó con un modelo tipo 35, el cual definitivamente le consagró como el mejor constructor de automóviles. Grandes premios. En el año 1921, dos Bugatti T13 participaron en la Cursa Internacional de Voiturettes, Gran Premio de la Peña Rin, disputado en el circuito de Villafranca del Penedès, luciendo el color negro que les había correspondido en el sorteo previo a la carrera. Ambos coches subieron al podio en primera y segunda posición. Bugatti tipo 32. Este fue diseñado y fabricado en 1923 y conocido como el Tank de Tours. El T-32 contaba con una carrocería con un primer intento de aerodinámica para reducir la resistencia del aire, pero esta idea no tuvo éxito alguno en el tipo 32. Tipo 35. El Bugatti tipo 35 fue el coche más exitoso en las carreras para Bugatti e indudablemente uno de los más exitosos de toda la historia del automovilismo. Con un total de victorias que excede las 2000, el T-35 que participaba en un sinfín de carreras conseguía la abrumadora media de 14 victorias por semana. Entre estas está el éxito en el Campeonato Mundial de Fabricantes de 1926. También fue el modelo que venció en el primer Gran Premio de Mónaco disputado en 1929. Hubo muchísimas versiones del tipo 35, empezando por la primera evolución llamada tipo 35A. La tipo 35B y las versiones T35C y T35T también fueron muy exitosas. Los modelos tipo 37 y tipo 39 eran esencialmente el mismo coche con un nuevo motor que llevaba la potencia más allá de los 90 caballos que había tenido la primera versión. Como todos los modelos se parecen muchos, reduciré el número de fotografías para mostrar otros modelos menos conocidos. Los T-35 y sus derivados seguirían andando en Europa durante varios años, demostrando que Bugatti había atinado teniendo el único coche del momento que podía competir en las carreras, pero también circular por las calles y venderse a particulares. Todos fueron producidos en sus instalaciones de Molsheim entre 1924 y 1930. El radiador en forma de herradura es emblemático, al igual que la parte trasera del coche. La popa cónica ha sido llamada cola bordino. El coche también se ha convertido en sinónimo de ser el primero en utilizar llantas Dunlop de aleación. Tipo 35 de aspiración natural. Este modelo original y definitorio se presentó en el Gran Premio de Francia de 1924, celebrado en Lyon. La salida inaugural del tipo 35 no fue un éxito debido al montaje de los neumáticos Dunlop. A pesar de esto, el modelo se mostró prometedor y se volvió cada vez más competitivo con las mejoras que se le realizaron. Este coche utilizó un motor de 3 válvulas de 2 litros, levas en la cabeza y 8 cilindros en línea. Este nuevo motor presentaba un sofisticado sistema de rodamiento de rodillos. Esto permitió que el motor acelerara a 6.000 revoluciones por minuto. La potencia era de hasta 90 caballos. El sistema de frenos de tambor accionados por cable era adaptable. Las llantas de aleación fueron una novedad, al igual que el eje delantero hueco para reducir el peso no suspendido. Otra característica del tipo 35
que se convertiría en la marca registrada de Bugatti, fue pasar los resortes de los muelles a través del eje delantero en lugar de simplemente atornillarlos por debajo en U, como se hizo en coches anteriores. Se produjeron 97 de estos ejemplares sin sobrealimentación. Todos los demás modelos fueron básicamente el mismo auto, pero más perfeccionado, rápido y potente. Además, su exterior casi no cambió, por lo que no redundaré en describir cada uno ni presentar demasiadas fotografías. Se produjeron cerca de 400, todos ellos fabricados en Mersheim. Tipo 41. El Bugatti Tipo 41, más conocido como Royal, es un automóvil de gran lujo de 6.4 metros de longitud total. Su peso es de 3.175 kilogramos y utiliza un motor de 8 cilindros en línea de 12.7 litros. En comparación con los Bugattis modernos producidos desde 2003, el Royal es aproximadamente un 20% más largo y un 35% más pesado. Esto hace del Royal uno de los coches más grandes de la historia. Ettore Bugatti había planeado construir 25 ejemplares del Royal y venderlos a realeza para convertirlo en el automóvil más lujoso y prestigioso. Pero incluso la realeza no pudo comprar esos coches durante la Gran Depresión y Bugatti solo fue capaz de vender 3 de los 6 fabricados. El prototipo tenía un motor con una cilindrada de cerca de 15 litros. Esto es el equivalente a 2 motores Corvette de los años 90. En la versión de serie, la cilindrada fue reducida a 12.7 litros con una potencia de 300 caballos de fuerza. El chasis era robusto, con una suspensión convencional semielíptica de ballesta en la parte delantera. En la parte trasera se complementó con un segundo juego de ballestas. Unas grandes zapatas eran operadas mecánicamente a través de cables para los frenos. Estos eran eficaces pero sin servofreno. Se necesitaba un piloto con gran fuerza muscular para accionarlos. En una prueba de carretera realizada, el resultado fue similar al de los pequeños deportivos de Bugatti, a pesar del tamaño y peso del coche. Todos los Royal fueron carrozados individualmente. La tapa del radiador era un elefante, una escultura hecha por Rembrandt Bugatti. Producción. El primero de los coches fue entregado a un cliente en 1932, precio de chasis básico de $30,000. Se puso en marcha justo cuando la economía mundial caía en la Gran Depresión en 1930. Fueron construidos 6 Royal entre 1927 y 1933, pero solo 3 fueron vendidos a clientes. Aún existen los 6 Royales fabricados de serie. El prototipo resultó destruido en un accidente en 1931 y cada uno de ellos tiene una carrocería diferente. Cada uno tiene su historia y peripecias, y como no son muchos autos, se las voy a contar. El primer coche es conocido como el Coupé Napoleón. Este coche fue ocupado con el gran motor prototipo de 14.7 litros. El Coupé Napoleón fue utilizado por Ettore Bugatti y se convirtió en su coche personal. Permaneció en poder de la familia que vivía en el castillo de Ermenonville hasta que las dificultades financieras obligaron a su venta en 1963. Posteriormente pasó a manos del fan de Bugatti Fritz Lump. En un principio tenía una carrocería Packard. Se recarrozó en París por el carrocero Weymann como un coupé de 2 puertas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue escondido tapiado en la casa de la familia Bugatti en Ermenonville, junto con otros autos para evitar que fuera requisado por los nazis. Se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Automóvil de Mulhouse, junto con los otros que los hermanos Lump compraron.
El segundo coche fue construido y vendido en 1932. El hijo mayor de Ettore Bugatti, Jean, diseñó un roadster de 2 plazas con impresionantes aletas a lo largo de la carrocería y con un asiento trasero descubierto. Fue recarrozado como un coupé de Ville por el carrocero Henri Binder. Desde ese momento fue conocido como coupé de Ville Binder. Nunca fue entregado al rey de Rumanía debido a la Segunda Guerra Mundial. Fue escondido de los nazis en las cloacas de París. Poco después de ser encontrado, lo llevaron al Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. En 1999, el nuevo propietario de la marca Bugatti, Volkswagen AG, compró el coche por unos $20 millones. Ahora se utiliza como vehículo de promoción de la fábrica. El tercer coche es conocido como el Cabriolet Weinberger. Vendido en 1932, Ludwig Weinberger de Múnich lo carrozó para crear un cabriolet pintado en negro y amarillo. Como las tensiones políticas aumentaban en Alemania de la preguerra, se trasladó a Nueva York alrededor de 1937, donde se encontró más tarde el auto en un desguace y fue comprado en 1946 por solo $400. Primero se puso de nuevo el coche en marcha. Se le puso un nuevo colector de admisión con 4 carburadores en lugar de un solo carburador como originalmente era. Se le añadió una nueva pintura de color blanco, un asiento verde oscuro y un techo descapotable. En 1957 se donó el coche al Museo Henry Ford, situado en Michigan, donde aún se encuentra. El cuarto coche es el coche Foster o Limousine Park Ward. Tiene una carrocería tipo limusina realizada por Park Ward, creada al estilo de un Daimler de 1921. Fue vendido en 1956 a John Shakespeare y pasó a formar parte de la mayor colección de automóviles Bugatti de ese momento. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Automóvil de Mulhouse. El quinto coche es conocido como el coche Kellner. No fue vendido, lo mantuvo Bugatti. También fue escondido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue vendido en 1950 por $571 más un par de refrigeradores. Teniendo en cuenta los refrigeradores, esencialmente se pagaron alrededor de $600 por coche. En 1987 el coche fue vendido y el propietario actual, desconocido por mucho tiempo, actualmente se mantiene discreto. El sexto coche es conocido como Berlin de Voyage. No fue vendido, lo mantuvo Bugatti. Otro más escondido durante la Segunda Guerra Mundial, vendido junto con el anterior en 1950, también por $600. Posteriormente se vendió en $8.1 millones a la colección Black Hawk de Danville, California, donde pertenece. Réplicas. En vista de la escasez del tipo 41 y su precio asociado, se hicieron algunas réplicas. Los hermanos Slump, fanáticos de Bugatti, a quienes les gustaba la carrocería coupé original del chasis 41111, hicieron una réplica del automóvil. Se encuentra junto a los dos originales en el Museo de Mulhouse. Se construyó una réplica exacta del Royal personal del Bugatti, el Coupé Napoleón, para la colección Donington Grand Prix de Inglaterra. 80 aniversario. En el 2007, para celebrar el 80º aniversario del Royal, 5 de los 6 coches se encontraron en exhibición en el festival Goodwood de velocidad. Tren Nacional francés.
La mayoría de los motores destinados al Royal fueron descatalogados y encontraron salida a una serie de automóviles Bugatti de alta velocidad. Para utilizar los 23 motores restantes tras el fin de la producción de los Royal, Bugatti construyó el automotor Bugatti, un tren accionado por las unidades de 8 cilindros. Fueron construidos 79 automotores más para el Ferrocarril Nacional de Francia. El último de ellos permaneció en uso regular hasta 1956. El automotor convirtió el fracaso económico del Royale en un éxito comercial para Bugatti. Se redujo la potencia de los motores para producir solo unos 200 caballos, pero hasta en esta forma proporcionaron un excelente rendimiento. Uno de los trenes logró una marca de velocidad media mundial de 196 km/h. Fin de la primera parte.